pero tenemos que entender que en lo que pasó en estos 12 años de gobierno kirchnerista, llegamos con 10 millones de cabezas menos. De esos 10 millones de cabezas, gran cantidad son vientres y otra gran cantidad son nudillos pesados. Cuando pensamos en si vamos a cumplir la cuota Hilton, tenemos que saber que para hacer la cuota Hilton hace falta 1.500.000 novillos gordos, engordados exclusivamente a pasto, y es muy difícil que estén. Entonces queda una tarea muy grande por llevar adelante y hace falta la confianza. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Javier González Fraga, que lo primero que deberíamos fijar es un objetivo. Hay gente de la Asociación Rural del Paraguay, acá presentes, amigos de mucho tiempo, y debo reconocer que me dio envidia durante mucho tiempo cuando Paraguay dijo: nosotros vamos a ser los cuartos exportadores mundiales de carne, y estén en vías de. Y se pusieron un objetivo y trabajan en pos de ese objetivo. Y creo que nosotros deberíamos fijar un objetivo parecido, porque cuando uno tiene un objetivo, después uno se pone a trabajar para. Y cualquiera de estos objetivos que llevemos adelante necesita, en principio, tener algunas reglas claras de juego. Y creo que las reglas claras las enunció hoy el ministro cuando abrió, cuando nos dio su mensaje, cuando explicó qué pensaba el gobierno. Y básicamente nos dijo: muchachos, pónganse a trabajar, que nosotros los vamos a acompañar. Los sectores y los países crecen cuando el sector público le abre el juego al sector privado, le mejora las condiciones para que el sector privado invierta, prospere, dé trabajo, produzca desarrollo y vaya para adelante. Esa es la visión del Estado, no un Estado interventor que termina ahogando todo. Otra cosa que necesitamos es una justicia, porque en muchos casos nosotros, los ganaderos, los industriales, hemos pasado sendas y grandes injusticias y no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de tocar el timbre del juez. Y realmente lo que uno ve ahora, que la justicia se ha acelerado y vemos que se ven tantas irregularidades, uno piensa: si yo hubiera tenido estos jueces en los 10 años que pasó, ¿cuánto me hubiera servido? Entonces, otro mensaje: me encanta que castiguen a los chorros, pero me hubiera encantado también que hubieran tenido la valentía de defendernos a nosotros, a los productores y al pueblo, cuando se producían las diferencias. Algunos van a decir que estaban apretados. Bueno, miren, nosotros estuvimos en la ruta en la 125 y flor de aprete que nos pegaron. Y a partir de ahí tuvimos una política castigo y seguimos en lo mismo. Señores, si no les gustaba el aprete, se hubieran ido y le hubieran dejado el lugar a alguien que tuviera los huevos para seguir adelante. Dicho esto, y lo digo de esta forma para que aprendamos, para que no nos vuelva a pasar nunca más, porque no solamente depende del gobierno que no nos vuelva a pasar nunca más, sino depende de que nosotros no permitamos que pase nunca más. Es ahí la necesidad de crear los espacios institucionales de diálogo y de construcción. Hoy se dijo que perdimos el SENASA, tenemos que volver al SENASA. Tenemos que volver a tener participación activa con una mesa agropecuaria de la FIP, tenemos que tener participación activa. Es cierto que es un gobierno de puertas abiertas, pero necesitamos una interrelación y un seguimiento muy estrecho. Fíjense, hoy tenemos una inundación tremenda, miles de productores con el agua hasta la pera, y sin embargo no tenemos más que una endeble ley de emergencia que no le soluciona el problema a nadie. Ese camino lo tenemos que transitar juntos, los privados trabajando fuertemente, buscando las soluciones, y el Estado acompañando, porque de eso se trata, de que nos mejoren las condiciones. La ganadería que viene, la verdad que yo la sueño con un espíritu de grandeza. Nos sacaron la pata de encima y viene ahora el desafío. El desafío es producir novillos más pesados,
El desafío es producir a grano, porque el mercado del sudeste asiático nos pide un engrasamiento que con el pasto no se da, pero sí es cierto que nuestra carne de calidad es a pasto y tenemos que volver al pasto y buscar los negocios para y por el pasto. Tenemos que dar libertad en el comercio. El que quiera hacer novillo bolita liviano de 220 kilos, que lo haga. Y el que quiera hacer novillo de 480, 520 kilos, que lo haga. Un ramillete de opciones, un ramillete de negocios donde cada productor se pare frente al negocio y haga lo que más le plazca, lo que más plata le dé y lo que mejor le vaya. Cuando nos pusieron el peso mínimo de faena, miles de productores de la cuenca del Salado y de las zonas de cría perdieron una oportunidad extraordinaria de 2 meses de encierre, sacar un novillito de valor agregado extraordinario, y cuando le pusieron el peso de faena se lo boicotearon. Tenemos que entrar en los mercados del mundo, tenemos que mejorar los índices de preñez, de ternero logrado. No podemos tener 100 vacas comiendo para sacar 60 terneros a nivel país. Esto es una frustración. Y después, yo sé que Luis Miguel sabe más que yo del tema de emisión de gases y les va a contar lo que es en emisiones esas ineficiencias. Tenemos que trabajar fuertemente en integrar el valor, tenemos que meternos en la cadena de valor. No significa que un productor tiene que comprarse un frigorífico, pero sí significa que el productor tiene que entender cómo se comporta su materia prima en una industria que termina poniendo un bife en un plato. Y eso es lo que agrega valor. Cuando empecemos a sacar esas inconsistencias, solitos van a empezar a aparecer los pesos que se dispersan en la cadena. Hay un montón de ineficiencias, hay un montón de objetivos. El mundo nos espera. A mí me tocó una época en el instituto donde lo defendimos. Hoy el presidente Chito nos dijo, resistimos, y es cierto que resistimos. Sufrimos varios embates institucionales para destruir o para que nos roben el instituto, y sin embargo lo pasamos adelante. Y muchas cosas el instituto las hizo y las tiene guardadas en un cajón sin mostrar, porque no era políticamente y corría riesgo la vida del instituto. Hoy todos esos papeles, que son sueños, que son horas de trabajo e inversión de muchos que soñamos con una ganadería mejor, pueden ponerse en marcha. Hoy pensar en tener oficinas en Europa, en China, de tener operadores, de intercambiar opiniones, de llegar con carne a Estados Unidos, ya es una realidad. Y podremos llegar a México, a Japón, a Corea, donde la imaginación nos dé. Tenemos que interaccionar muy fuertemente. Todo esto es posible con una sola manera: compromiso y participación. Tenemos que pararnos frente al negocio y decir, este es mi negocio, sin miedos, sin falsos orgullos, pero con el orgullo de ser ganadero y de que estamos produciendo la mejor carne del mundo, porque es real. La carne argentina es el champán de la carne, así está considerado en el mundo. Si nosotros nos paramos frente a eso, nos paramos con madurez frente a un gobierno, nos unimos con el gremio que ustedes los escucharon y están hablando las mismas palabras nuestras, si los amigos de la industria pueden llegar a venir de la mano con nosotros y nos paramos frente al negocio de esta manera, la ganadería argentina tiene un futuro extraordinario. Y si la ganadería argentina tiene un futuro extraordinario, la Argentina va de la misma mano. La Argentina creció de la mano de las vacas. Hoy se habla mucho de valor agregado. Miren, la única maquinita que transforma pasto en carne es la vaca. Todavía no se inventó una máquina que haga eso. Entonces defendamos nuestra producción con orgullo y defendamos la gente que trabaja de esto y no bajemos los brazos, porque lo que viene es lo mejor, pero depende de nuestro trabajo. No es función del gobierno, depende de nosotros. Gracias. Bien, una precisión absoluta en los 10 minutos de ingeniero Chiesa. Vamos a convocar ahora para que nos dé su mensaje también el presidente de Coninagro, don Egidio Mailán. Buenas noches a todos. Un gusto participar de este panel, de esta reunión tan formidable y este tema tan lindo que es el tema de la carne, ¿no? Y hoy le decía a mis compañeros que voy a hablar después de semejantes oradores
del doctor, de ellos, del doctor González Fraga, que fueron tan claros con los mensajes. Yo simplemente voy a dar mi pequeñísima y muy corta visión desde un productor. Para los que no me conocen, soy un productor mixto de la zona de Necochea y propietario de uno de los pocos lotes de vaca que quedaron por allá, de porfiado, sobreviviente de la década ganada. ¿Y por qué? Porque estas maravillosas maquinitas que son las vacas, ¿no? Mi viejo siempre decía, esta es la alcancía. Si habremos zafado con los terneros en las épocas malas. Y quedó y es por ello que estoy convencido de que, sobre todo en los productores de la escala mediana como la nuestra, que estaría bueno que se repoblaran todas esas zonas con vacas otra vez que desaparecieron, zonas donde es muy difícil producir granos y mantener estabilidad. Qué bueno que sería tener esa alcancía, esa caja para un productor que asegura esto, ¿no? Para ello no es fácil, pero bueno, hoy se hablaron de muchos mecanismos de cómo hacerlo. Y como si fuera poco, las pongo en el monte, las llevo del monte a la laguna, de la laguna a la loma, de la loma al bajo otra vez. Por ahí les doy un rollo espantoso de paja y me produce un ternero por año encima. Estaría bueno tecnificar y estaría bueno que en la escala nuestra podríamos tener acceso a la tecnificación que rápidamente responde, ¿no? Esta fantástica maquinita que es la vaca, cómo responde. Y la maravilla de poder comprarla, venderla de a una, de a dos, de a cinco. Pero también es cierto que recomponer va a hacer falta fondos también. Y la tecnificación, porque en definitiva el ternero, de esta maravilla de un ternero pasar a un novillo, que es un ciclo largo. Y en estos ciclos largos las medidas también son de largo aliento y no tenemos espalda financiera hoy en la situación que estamos saliendo. También qué bueno sería que vengan estas herramientas financieras. Y encima, como decía Dardo, ¿no? Esta fantástica carne que produce un tesoro preciado no solamente por los argentinos, sino en el mundo. Es fantástico lo que producimos, pero también tenemos problemitas impositivos en el medio que ellos mencionaron. Qué bueno sería que pudiéramos solucionar esos problemas impositivos, volver al IVA anual, ver algunos incentivos para que ese novillo de largo plazo lo podamos completar en el campo. Y creo también, muy convencido, de no volver a los errores. Si miramos un poquitito para atrás y vemos los dilates que se cometieron en este país con esta producción, nos bastaría como una simple enciclopedia de todo lo que no hay que volver a hacer, no hay que repetir. Yo creo que si nos encaminamos con todo lo que se ha escuchado hoy, no lo voy a volver a repetir de todas las medidas y que mis compañeros la saben muy bien y la tienen muy clara, yo creo que tenemos que volver a estas fantásticas maquinitas de producir en el campo y sobre todo esa alcancía de a uno, de a dos y a cinco, que para los productores chicos ustedes no saben cómo solucionamos nuestras cuestiones. Gracias, nada. Muchas gracias, Egidio Bailán, presidente de Coninagro. Es el momento ahora de escuchar a Omar Príncipe, el expresidente de la Federación Agraria Argentina. Omar. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad, un verdadero gusto participar de este seminario del IPCBA y un gusto con un sabor más particular desde la Federación Agraria porque contar con que el presidente del IPCBA sea un federado como el Chito Forte y que haya él en conjunto con todos los directores, con todos los funcionarios, haber armado este seminario tan importante nos llena realmente de orgullo y nos da una frontera y un camino a seguir. Así que una felicitación a todos los que han organizado este seminario del IPCBA y desde la Federación Agraria también, antes de referirme puntualmente a algunas cosas particulares de ganadería, dejar un saludo solidario y sentido a todos los productores, a todos los chacareros que están
en esta situación de emergencia, de desastre agropecuario por las inundaciones. Estábamos recién con todos los directores de Federación Agraria que me están acompañando, diciendo y que están recibiendo llamados y están gestionando en distintos ámbitos de gobiernos provinciales, de gobiernos nacionales, en una situación totalmente desbordada y que crea una exigencia, creo, de todas las entidades agropecuarias de ser un puente y de trabajar y de gestionar en esta situación para que llegue la ayuda y el auxilio necesario justamente para todos los productores, especialmente para los productores que hacemos carne, para los productores los tamberos, los productores ganaderos, los productores porcinos también, porque cuando a veces, me extiendo un minuto en esto, pero a veces cuando hablamos y cuantificamos en estas situaciones de emergencia las pérdidas, es muy fácil cuantificar las pérdidas en el sector granario. Es decir, se pierden tantas toneladas porque sabemos, multiplicamos las hectáreas por las toneladas y ahí ya aparece lo que se perdió, millones de pesos por 6.000 millones de toneladas de soja. Pero en el sector ganadero, cuantificar las pérdidas lleva mucho más tiempo, es más difícil y también más difícil después de levantar estas situaciones, porque implantar una nueva pastura lleva muchísimo tiempo, devolverle kilos perdidos a los animales también lleva mucho más tiempo, y en estos días que muchos de los productores no tienen comida para darle a su hacienda, a sus vacas de cría, a sus tambos, está siendo insostenible la situación. Por eso nuestra solidaridad y creo que de este seminario hay que expresarlo de parte de todos. Y quiero... Sí, por favor. Gracias. Y me parece... para los organizadores del seminario también, creo que hoy es una muestra y una visión, un ejemplo que le estamos dando, que nos estamos dando nosotros mismos y como sector agropecuario, y que un mensaje que estamos dando también al gobierno nacional y a la ciudadanía toda de la Argentina. Y digo esto porque... ustedes han escuchado todo el día hoy a especialistas de la carne y que vienen a este ámbito, el ámbito del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. ¿Y qué es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna? Digo, más allá de todo lo que podemos decir que le da esa potencia, ese valor agregado, es el ámbito en donde convivimos, en donde nos sentamos en una misma mesa, distintos sectores de una misma cadena comercial. El IPCBA convive el sector primario, las entidades agropecuarias, convive la industria, todos los industriales están dentro del IPCBA y convive el Estado también en este mismo ámbito. Y entre todos, discutiendo, debatiendo, es donde salen las propuestas, en donde salen lineamientos y políticas públicas que el gobierno nacional implementa después. No solamente políticas públicas que es promocionar la carne a nivel exterior, sino también políticas públicas nacionales. Y desde la Federación Agraria nosotros venimos planteando en toda la cadena alimentaria que hace falta justamente reunir en mesas de trabajo y en un mismo ámbito a las cadenas de valor. Y este es un ejemplo claro de cuando nos juntamos, de cuando compartimos mesas de trabajo, dan resultados exitosos. Digo, este IPCBA es una muestra de que cuando juntamos a las cadenas en una misma mesa comercial, las políticas públicas después son virtuosas, no solamente para un sector, sino para toda la comunidad de un país. Y a pesar de que ustedes saben y hemos tenido una década donde hemos pasado situaciones difíciles y que lo han dicho seguramente hoy todos los que han pasado por estos paneles,
pero uno de las víctimas de esta situación fuimos los productores agropecuarios, porque han desaparecido, creo que cerca de 10.000 o más productores ganaderos en la Argentina, producto de una política errada en la ganadería. Pero si hay algo que ha tratado de resistir, además del IPCBA, el IPCBA ha sido una herramienta necesaria para poder resistir como sector ganadero. Y esto me parece que tiene que servirnos como ejemplo para hablar de una política pública integral alimentaria en la Argentina. Y a pesar de que esta cadena de la carne pueda tener defectos, pero sí tiene muchas virtudes y muchos ejemplos que podemos desarrollar al resto de las cadenas alimentarias en la Argentina. Miren lo que está pasando en la leche y la crisis lechera que lleva ya muchísimos meses, muchísimos años, y que justamente uno de los temas en donde se ve claramente que hay sectores que se quedan con rentas específicas del sector primario y también de los consumidores, y que no existe una mesa de trabajo en esa cadena láctea. Y podríamos hablar de muchísimas de casi todas las economías regionales en donde se encuentra esta dificultad. Entonces, en la ganadería creo que estamos en una posición virtuosa en donde tenemos un gran potencial y en donde los productores generalmente trabajamos nuestra tierra y somos agricultores por vocación. Especialmente creo que los tamberos, los ganaderos, es una vocación de trabajar con los animales, de trabajar con las vacas, con los novillos, con los terneros. Y eso lo tenemos que transformar en una gran oportunidad. Y en esa oportunidad tiene que venir de un apoyo y de una política pública que se tiene que transformar en darle la posibilidad al agricultor de seguir siendo ganadero. No tenemos que hacer ganadería los productores porque es una producción de segunda o porque no nos queda otra alternativa, o hacemos ganadería solamente en las zonas en donde no se puede hacer agricultura. Tenemos que tener una política pública en donde la ganadería la podemos hacer en todas las regiones del país y en donde tengamos la posibilidad, todos los productores agropecuarios, de tener la producción ganadera, en esa famosa diversificación productiva que necesita la Argentina. Por eso creo que es el momento adecuado de trabajar todos, desde las entidades agropecuarias, desde el Gobierno Nacional, desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Agroindustria, desde el Poder Legislativo, en una política pública a largo plazo de ganadera, en donde pensemos no solamente en producir más carne, que es muy necesario, que esté incluido en esa política pública ganadera poder ganar mercados internacionales, que esté incluido todo el consumo interno de la carne vacuna y de las carnes alternativas como un modo eficaz de aumentar la producción de carne y la producción ganadera en el país, pero también esa política pública a largo plazo tiene que pensar de quién va a ser los responsables de producir esas carnes. Y ahí tenemos que tener una política pública que le dé igualdad de oportunidades y que sea abarcativa a todos los productores agropecuarios, a grandes, a medianos, a pequeños productores. Esa política pública tiene que ser integral en cuanto tiene que haber un plan ganadero que piense en la situación tributaria, impositiva de los productores ganaderos, de la situación financiera de los productores ganaderos, de la cuestión de logística, de la cuestión de valor agregado y también de la cuestión de sanidad, de las carnes y de los animales. Y tiene que ser una política que produzca ese verdadero desarrollo territorial y que genere valor agregado y mano de obra
en los pueblos del interior que tanto venimos bregando desde las entidades agropecuarias. Esta gran oportunidad es el desafío que tenemos todos en este 2016, que creemos que no hay que desaprovechar, y especialmente para todos aquellos productores que en estos últimos años han visto con muchísima dificultad poder mantener, como decía recién Egidio, mantener su plantel, o que no lo han podido mantener y han tenido que desprenderse de su plantel y de su hacienda. Tenemos que hacer los esfuerzos y tener la capacidad gremial, política, de recuperar a esos ganaderos en la Argentina. Ese es el verdadero desafío que nosotros nos planteamos desde la Federación Agraria Argentina, especialmente darle una gran oportunidad a miles de pequeños y medianos productores que han desaparecido en el sector ganadero en los últimos años, y que creemos fundamental como un sujeto social que vive en el interior del país y que es esencial también para la producción de alimentos de la Argentina, para hablar de una vez, pero de verdad, que la Argentina puede producir, puede garantizar la seguridad, la soberanía alimentaria, podemos producir alimentos para el resto del mundo, y podemos también para todos los argentinos decir que estamos trabajando para una igualdad de oportunidades, para un país mejor, y desde el sector tendríamos la gran oportunidad también de demostrar todo ese potencial que muchas veces decimos que tenemos. Así que le agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan sido parte de este seminario del IPCBA, y desde la Federación Agraria Argentina a disponibilidad de todos los productores para hacer ese puente, para hacer esa herramienta gremial para construir este país que todos queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina. Y ahora es el turno de Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vaya también de nuestra parte, de mi parte, un gran abrazo a todos los productores, sus familias que están pasando por este mal momento a raíz de las lluvias caídas y de los problemas de infraestructura que viene arrastrando nuestro país en los últimos años. Ojalá que algún día podamos hacer también un seminario de infraestructura para poder hablar de esto que es tan importante para la calidad de vida, primero, de millones de personas en nuestro país. También, por supuesto, para la producción y también, obviamente, para la competitividad de la Argentina. Felicitaciones, Chito, a vos y a todo tu equipo por este gran congreso, por esta gran convocatoria, por el nivel de los disertantes y por tener, digamos, en el equipo y en el espíritu que está trasuntando el Instituto de la Carne un nuevo amanecer. Recién pensaba, mientras que lo escuchaba hablar a Dardo, a Omar, a Egidio, que la verdad qué suerte que hemos tenido, ¿no? Porque sin hacer historia, pues no es la idea, pero de dónde venimos y las cosas que nos tocó vivir, a nosotros cuatro, a otros presidentes de nuestras entidades que estuvieron antes que nosotros. Venimos de años que no se sabía qué iba a pasar, venimos de años que había incertidumbre, que había todo tipo de acechanzas, peligros en lugares como acá mismo, como el Instituto de la Carne. Venimos de enfrentamientos, de buscarnos para tener juntos más fuerza, para entre todos tratar de encontrar salidas o defender posiciones o ver de qué manera podíamos mantener nuestros impulsos y también de seguir acompañando a toda la gente que estaba sufriendo las circunstancias que nos imponía el gobierno anterior. Y cómo a partir de esa confianza, de esa unidad que se fue generando, entre otros lados, en la mesa de enlace, fuimos generando acciones, fuimos transitando el camino, fuimos ganando confianza entre nosotros.
Y empezamos a ver que teníamos mucho más coincidencias de las que se creía. Como esto también se vio en lugares como este, como el instituto, ámbitos como este, el Instituto de la Carne, como bien se decía acá, confianza, algo que no había entre el gremio, entre el Estado, entre la industria, entre las entidades gremiales. Lo mismo con el gremio, en el RENATRE. Cuando decía, no, esto no va a funcionar, las entidades y el gremio se van a matar, no van a durar 6 meses. Bueno, ya hace años que está. Y todo aquello que era a partir de lo fragoso, de la lucha, de la incertidumbre, nos pone hoy, y por eso digo qué suerte tenemos, frente a un nuevo desafío que nos pone a prueba. El desafío es ver qué puentes tendemos entre aquello y lo que va a venir. Hasta ahora estaba todo muy claro, ya se sabía perfectamente quién nos estaba causando daño, qué es lo que queríamos revertir. Pero ahora es como que tenemos una hoja en blanco, a la cual hay que tener la responsabilidad de llenar. Lo podemos hacer bien o mal. Nos puede ir bien, nos podemos equivocar. Y este gran puente que nos toca vivir ahora, y yo lo vivo como una suerte de poder estar en lo que pueda surgir de acá, lo que estoy sí seguro es que va a convocar a la misma unidad que nos sirvió para lo otro. Porque eso sí dio resultado. Si nos rindió estar juntos y tenernos confianza mutua, en aquel momento más ahora, que con desafíos diferentes también son importantes. Siempre me acuerdo de esa anécdota, que no sé si será verdad o mentira, que dicen que en el partido Argentina-Inglaterra, en el Mundial de México, Enrique, el loco Enrique, le dio la pelota a Maradona a la mitad de la cancha y le dijo, tomá, hacelo. ¿No? No sé si será verdad o mentira, pero es medio lo que está pasando ahora con nosotros. Están los adversarios, está el arco allá atrás, y hay un gobierno que nos dice, tomá, hacelo. Como dijo esta mañana el ministro de Agroindustria acá mismo. O mejor dicho, él dijo, el gobierno va a acompañar. Miércoles, es como que uno se pone a pensar en eso y es como que se te corta el aire, ¿no? Flor de desafío. Pero creo que con la madurez que hemos ganado en estos años, ese desafío está perfectamente a la altura de nuestras capacidades. Estoy seguro que si seguimos trabajando juntos con objetivos claros, determinamos a dónde queremos ir, tanto entre los privados como entre lo público y lo privado, volver al mundo, en este caso con las carnes argentinas, es algo perfectamente alcanzable. No nos tenemos que olvidar, a mi entender, de lo útil que es hacerlo en común, de lo necesario que es conocer qué piensa el otro, de lo necesario de poder contar hasta 5 antes de tener una mala reacción o siempre pensar qué se puede aportar. Eso nos dio resultado, eso sirvió, y más ahora que estamos de cara a un nuevo futuro para la ganadería, creo que debería ser uno de los ingredientes más importantes en esta mezcla que se está armando acá. Porque los desafíos son grandes y muchos. Dardo recién hacía mención al tema climático. Y miren si no es importante. Miren lo que estamos viviendo. Haría dos parámetros. Competitividad, cambio climático. Rápidamente,
el mundo, no solamente para la carne, sino para toda la producción argentina, el mundo es nuestra cancha. E independientemente del gusto que tengamos o de lo que piense cualquiera, no podemos plantear ningún esquema productivo de negocios sin compararnos con nuestros competidores. Se habló acá de impuestos, se habló de infraestructura. Bueno, es parte de la competitividad. Si queremos llegar con este producto en condiciones competitivas, va a haber que tendremos que tener un sistema impositivo que nos impulse a invertir y que no nos castigue o nos persiga. Lo mismo con la infraestructura, lo mismo con el tipo de cambio. Muchos todavía preguntan, ¿el dólar está alto, está bajo? Prácticamente no depende de nosotros, depende qué dólar tienen nuestros competidores, porque de eso va a depender que coloquemos o no nuestros productos. Cambio climático. Si lo quieren comparar de alguna manera, es como cuando se hablaba de aftóxico o no aftóxico. Es muy probable que esta cuestión del calentamiento global, que hace con que los fenómenos que estamos viviendo hoy sean cada vez más intensos y más seguidos, sea tomado como una barrera para arancelaria. Argentina en esto está marcando el camino, lo que es la reducción de gases de efecto invernadero, a partir de técnicas como la siembra directa que hicieron que reduzcamos un 60% del consumo de combustibles fósiles en 30 años. Bajaron a la mitad las emisiones. Sería importante poder combinar todas estas buenas noticias a la hora de salir a colocar productos como la carne. Como decíamos recién, independientemente de temas puntuales de competitividad o de cambio climático o barreras para arancelarias, me gustaría dejarles el mensaje que comencé, de que tenemos la hoja en blanco, de que va a depender exclusivamente de nosotros si esta nueva etapa a la cual tenemos la suerte de formar parte va a ser exitosa o no. Va a depender de nosotros que sepamos poder articular todas las alianzas posibles y que nos sintamos todos los integrantes de esta cadena como del mismo equipo. Va a depender de nosotros, porque ya no vamos a tener a quién echarle la culpa, que las carnes argentinas vuelvan a los lugares no que nos merecemos, sino que nos hayamos ganado a partir de nuestra inteligencia productiva y nuestra inteligencia comercial. Yo estoy seguro que estamos a la altura de poder lograrlo. Yo estoy seguro que el talento que hay acá en la Argentina va a hacer que se logren esos y muchos más objetivos. Que todos coincidimos en que nuestra vocación de producir alimentos para el mundo necesita este tipo de reglas de juego para expresar su potencial. Así que vuelvo a felicitar al Instituto de la Carne. Les deseamos, creo, los mejores éxitos al grupo de técnicos y dirigentes que están al frente hoy, porque de su éxito va a depender el éxito de la ganadería argentina. No sé si es decir lo político o correcto o lo incorrecto. No sé si es bueno decir lo que voy a decir, pero las oportunidades a veces se dan o no se dan en la vida de los actores, en este caso productivos. Y a mí me parece que de la manera que se dieron las cosas, por lo menos para nuestra generación, tenemos que hacer un gran esfuerzo para aprovechar la oportunidad que se nos está brindando. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.